que vamos a ir trabajando a lo largo de la materia. Hoy vamos a ver qué es Machine Learning o aprendizaje automático, sería su traducción, tipos de aprendizajes automáticos, qué sería aprender un concepto para una computadora, el trade-off sesgo-varianza, eso ya lo vamos a ver, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de probabilidad, súper pequeño, así que eso ni debería estar en la introducción porque la verdad es tan chico que ni vale la pena mencionarlo. Pero bueno, arranquemos. El objetivo de un científico de datos es crear modelos que se ajusten a los datos con el fin de realizar alguna tarea. Es decir, a nosotros nos dan un conjunto de datos y nosotros queremos encontrar el patrón matemático de los mismos, ¿no? Para poder explicarlos de alguna manera. Y nosotros decimos que un modelo aprende una tarea si su performance mejora con la experiencia. Bueno, acá ya tenemos como un montón de términos, ¿no? Que tal vez en la vida cotidiana son conocidos, pero bueno, en este contexto de Machine Learning tienen un significado especial, ¿no? O sea, porque también uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es que un modelo aprenda una tarea y qué es la performance? Bueno, la tarea, ahora vamos a ir viendo ejemplos, pero la tarea va a ser básicamente para qué queremos que nuestro modelo aprenda algo, ¿no? Porque queremos que prediga algo, queremos que nos explique algo, queremos que algo nos saque de esos datos. Eso va a ser la tarea. Y ahora vamos a ir viendo más en detalle cada cosa. Pero bueno, vamos a tener que darles una definición más rigurosa a estos tres conceptos para entender bien qué significa el aprendizaje automático. Supongamos una tarea muy simple. Tenemos lo que se ve en la pantalla, este plano, este cuadro con puntitos rojos y azules. Y lo que queremos hacer es un modelo, un modelo de Machine Learning, de aprendizaje automático, que prediga el color de un punto, ¿no? Y como medida de performance, por ejemplo, podemos usar porcentaje de puntos coloreados correctamente. Es decir, le decimos a nuestro modelo, mira, decime este punto qué color es, decime este punto qué color es, nosotros sabemos qué color son, y en base a eso vamos midiendo la performance, ¿no? Sabiendo si nuestro modelo está tirando zaraza o más o menos está entendiendo algo, o bueno, lo está entendiendo muy bien. ¿Y qué sería la experiencia? A ver, decimos experiencia porque es como nosotros, los humanos, ¿no? Tendemos a aprender cuando no vamos a la escuela, ¿no? Cuando vamos a la escuela, a las universidades, a los lugares educativos, bueno, nos dan procesada la información. Pero si no, nosotros la tenemos que aprender en base a la experiencia, ¿no? Empezar a tener vivencias y en base a eso aprender. Bueno, un modelo de Machine Learning no está vivo, así que experiencias en el sentido de la palabra que nosotros la conocemos no va a tener. Pero lo que va a tener en reemplazo serían los datos. Nosotros le vamos a dar una base de datos y ahí esa va a ser su experiencia. Eso va a ser lo que el modelo va a tener para aprender. ¿Sí? En este caso, el de los puntitos, nuestra base de datos van a ser justamente estos puntitos, que van a tener una coordenada X, una coordenada Y y un color. Y así para cada uno de nuestros puntitos. Y nuestro modelo entonces va a tener que aprender a diferenciarlos, ¿no? Y cuando yo le dé un nuevo puntito, predecírmelo. Bueno, acá tenemos una tarea muy básica. Vayamos a otra que también suele usarse. Este ejemplo de los puntitos puede parecer tonto, pero en realidad en la práctica suele suceder mucho, por lo menos en mi experiencia. Después acá tenemos otra que también se usa un montón. Les habrá pasado en Facebook. Bueno, ustedes son muy jóvenes, tal vez ni usan Facebook. Pero bueno, Facebook tiene esta característica de te dice, che, acá está tu amigo, ¿no querés taguearlo? Acá hay una cara, decime quién es. Bueno, eso lo hace con modelos de aprendizaje automático que aprenden a detectar caras en fotos. Esa es la tarea para los cuales se los entrena. La medida de performance pueden ser muchas y puede ir variando, pero por ejemplo podría ser porcentaje de caras detectadas correctamente, ¿no? Así como el anterior era porcentaje de puntos a los cuales se les predijo el color correctamente, acá sería cantidad de caras detectadas. Podría ser otra, ¿no? Pero esta es una que a priori parece
sensata. Y la experiencia sería, de nuevo, una base de datos, pero esta vez un poquito más compleja. Porque nuestra base de datos ya no van a ser una coordenada X, una coordenada Y, un color, sino que va a ser una foto, que la foto de por sí es un objeto más complejo, ¿no?, que dos coordenadas. Y para cada foto, las coordenadas en las cuales están los cuadrantes de la cara, es decir, esta coordenada, esta y esta. Y eso es una cara. Después, para la misma foto, estos otros puntos y esto es otra. Bueno, es una forma, ¿no? También podría decirse base, altura y centro, qué sé yo, muchas. Pero bueno, acá ya tenemos una tarea más complicada que requiere una base de datos más compleja también. Y que, de nuevo, esto es algo que ya existe, ¿no? Que incluso seguramente lo habrán visto en funcionamiento. Otro que también existe, se usa, Google ya le sacó todo el jugo posible, ¿no? No sé si saben, pero Google tiene digitalizados la mayoría de los libros de la era analógica, es decir, todos los libros que están hechos a mano o impresos, Google los tiene en formato digital. Eso lo hizo con Machine Learning, con inteligencia artificial. Y para eso hizo modelos que lo que hacen es reconocer textos manuscritos, ¿sí? O sea, le dan una foto y acá entiende que acá dice objetos perdidos. Y pum, hace su mapeo a formato digital. Acá como medida de performance podría usarse, por ejemplo, el porcentaje de palabras reconocidas correctamente. De nuevo, podrían usarse otras métricas también, ¿no? Como porcentaje de palabras reconocidas parcialmente bien, o porcentaje de palabras no reconocidas. Podrían ser muchos, ¿no? Eso lo vamos a ver en otras clases. Y en este caso, la experiencia sería una base de datos de palabras manuscritas con sus transcripciones correctas. Es decir, una foto de lo que podría ser una palabra o una página entera y su correspondiente TXT, por decirlo de alguna manera. De nuevo, acá tenemos otra base de datos, pero que sigue cumpliendo el mismo objetivo para nuestro modelo. Es su experiencia, es lo que tiene para aprender de lo que nosotros queremos que aprenda. Por último, una ya bastante más compleja, los autos autónomos. Queremos que un auto ande solo por la calle mientras nosotros miramos el celular. Bueno, acá la medida de performance también pueden ser un montón, ¿no? Una podría ser distancia promedio recorrida hasta cometer un error. Otra podría ser cantidad de peatones colisionados, ¿no? Y queremos que eso sea cero absoluto, más que porque nos importa más eso que si se para encima de la senda peatonal, por ejemplo. Pero bueno, esta podría ser una. Y nuestra experiencia para el modelo ya sería algo bastante más complejo, ¿no? Porque tendría que tener, por ejemplo, secuencia de mediciones, imágenes, acelerómetros, señales, qué acciones realizó en cada estado, si aceleró, si frenó, si dobló, si bajó la velocidad, etcétera, grabados mientras conduce un ser humano. O sea, ya nuestro set de datos es bastante más complejo. Esto obviamente va a complejizar la tarea, va a complejizar la capacidad del modelo de aprender. Cuanto más fácil más simples sean los datos y más simple sea la tarea, más probable es que nuestro modelo aprenda bien, ¿no? Eso puede ser, si se quiere, análogo a los Homo sapiens, a nosotros, ¿no? Cuanto más difícil la tarea, más difícil todo. Cuanto más simple todo. Bueno, tenemos dentro de los modelos de Machine Learning de aprendizaje automático distintos subgrupos, ¿no? Como tipos de modelos. Uno de ellos son los métodos supervisados o predictivos. Estos modelos, a su vez, se subdividen en clasificación y regresión. Estos tipos de modelos, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero la característica principal es que en mis datos, en la experiencia que yo le voy a dar a los modelos, en el set de entrenamiento, todo esto, de nuevo, experiencia, datos de entrenamiento, es análogo, ¿sí? Va a estar explícitamente la variable que yo quiero que mi modelo prediga o infiera, ¿no? O sea, yo voy a tener un conjunto de características, por ejemplo, el ejemplo de los puntitos, tengo coordenadas y color. Y en mi set de entrenamiento tengo explícitamente el color de cada puntito.
A eso se le dice supervisado o predictivo. Se le dice predictivo también porque estos modelos justamente se usan para predecir. Dada una nueva instancia, yo quiero que me diga, dado un nuevo puntito que nunca vi y que ni yo sé qué color es, quiero que mi modelo me lo diga. Y se dividen en clasificación y regresión, donde básicamente la diferencia es que clasificación, esta variable que yo quiero predecir y que tengo explícitamente en mis datos, tiene una cantidad discreta de valores. Es decir, por lo general tiene en el menos de 10, 20, menos de eso, ¿no? Valores. O sea, una cantidad finita y discreta. Mientras que una regresión tiene valores, un rango de valores mucho más grande, que pueden ser los naturales, los decimales, los reales, etcétera, pero ya tiene como un rango continuo de valores, ¿sí? Ahora vamos a ver más detalle. Bueno, estos son los modelos supervisados o predictivos. En la práctica, en la industria, se conocen como supervisados, pero bueno, en la teoría, en la academia, también se les dice predictivos. Y después están los no supervisados o descriptivos. Estos también se dividen en dos, tal vez más, pero dos principales, que es análisis factorial y clusterización. Y estos se los usa para justamente describir mis datos, porque la variable objetivo, la que a mí me gustaría predecir, no está. O directamente ni sé qué es lo que quiero predecir, ¿no? O sea, no sé nada de mis datos. Quiero simplemente tener una descripción de los mismos, justamente, tener una idea de los mismos. Estos métodos de Machine Learning aprenden cosas de los datos y te escupen interpretaciones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la clusterización. Yo le tiro nubes de puntos, un ejemplo, ¿no? Y mi método de clusterización me dice, mira, esta nube de puntos es un grupo, es el clúster 1. Esta otra es otra separada y es el clúster 2. ¿Por qué? Y porque acá estos puntos están muy juntitos y acá estos otros puntos están muy juntitos y están separados entre sí. Y análisis factorial, lo vamos a ver también más en detalle, puede ser trabajar los números para mostrármelos de una manera que yo los entienda. Fácil y rápido. Para eso, cuentas matemáticas, que el más común es reducción dimensional. Ya lo vamos a ver, no se asusten, y no es nada del otro mundo. Pero bueno, estos se les dicen métodos no supervisados porque en mi set de datos no tengo la variable que quiero predecir, sino que tengo solamente lo que serían los features, las características de mis datos, y descriptivos porque, bueno, se los usa justamente para entender mis datos, para describirlos de una manera amigable. Y después, por último, están los métodos por refuerzos. Este es otro grupo de tipos de modelos que no los vamos a ver en esta materia por una cuestión de finitud de la materia, no podemos dar todo, pero son muy populares, se los usa mucho para juegos, para robots, y tienen su particularidad. Están, bueno, divididos, si quieren, Reinforcement Learning o Deep Reinforcement Learning, que es lo mismo, pero con redes neuronales de muchas capas. Ahora lo vamos a explicar mejor, pero bueno, esto sería como enseñarle a un perro a hacer algo, que uno le da un premio si hace algo bien y lo reta si hace algo mal. Bueno, es esa idea. Es también que aprenda algo, pero en vez de experiencia simplemente, en base a recompensas o penalizaciones. Bueno, vayamos a ejemplos ahora de aprendizaje supervisado. Más concretamente empezamos con clasificación. Un ejemplo muy común es un filtro de spam, ¿no? En el cual yo tengo un mail, un texto, básicamente, y quiero saber si es spam o no, porque en mi casilla, en mi bandeja de entrada, no quiero que me lleguen las ofertas de vuelos, de hoteles en cualquier lado, o esos mails que te llegan que te ganaste una herencia multimillonaria. Bueno, la verdad que no quiero ni perder el tiempo en verlo en mi casilla eso. Y les pasará justamente que, si usan Gmail, por ejemplo, hay una carpetita específica de spam y ahí directamente pasan ahí muchos mails. Bueno, eso también tiene Machine Learning detrás. Y lo que tiene es un tipo de Machine Learning de aprendizaje supervisado, más concretamente de clasificación. Porque, dado un texto, me dice, ¿esto es spam o no es spam? O sea,
por ejemplo, 0 o 1, ¿no? O sea, tiene una cantidad discreta de valores en mi variable dependiente, en la variable que quiero predecir. Incluso en la materia vamos a ver un ejemplo de técnicas que se pueden usar para estos spam filters. Son bastante simples. Otro ejemplo puede ser detección de peatones, ¿no? En una imagen, en un video, yo quiero que mi auto los detecte porque no quiero que los choque. Bueno, entonces, dado una imagen, que una imagen es un dato completamente distinto a un mail, ¿no? Son píxeles donde cada píxel tiene varios colores, en la que el texto son cadenas de caracteres. Pero bueno, es la misma idea. Quiero que, dado mi dato, mi imagen, me diga si hay un peatón o no hay. Y yo le voy a dar a mi modelo para que aprenda la imagen y hay o no peatón. Y seguramente, bueno, dónde está el peatón, ¿no? Pero bueno, la versión simple sería hay o no. Y esto sería también una técnica de clasificación. Dada una nueva instancia, que puede ser cualquier cosa, depende de la tarea, si es un filtro de spam, un mail, si es una detección de peatón, una imagen, quiero una respuesta categórica, por decirlo de una manera, ¿no? Con una cantidad finita y discreta de valores en esta respuesta. Después, por otro lado, tengo las regresiones, como les dije, donde cada instancia tiene un valor numérico en la variable que quiero predecir. A esta variable se le dice variable dependiente. Un ejemplo puede ser un tasador, donde a una propiedad quiero que diga el precio en base a los metros cuadrados, en base al material de la casa, el barrio, etc. Eso se le dicen features o variables independientes. Es lo mismo, hay muchos nombres para todas las cosas acá. Si se pierden o no se acuerdan alguno, párenme y pregúntenme. Y en base a eso quiero que me diga el precio. Ahora, el precio no va a ser un valor discreto, no va a ser 1, 2, 3 y 4. No, el precio puede ser 10.000, 20.000, 25.354, qué sé yo, puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, en mi variable dependiente, en la variable que quiero predecir, tengo un rango continuo de valores posibles. Lo mismo, por ejemplo, si lo que quiero hacer es obtener la masa corporal dado algunos datos biométricos, ¿no? Como puede ser la altura, el peso, el género, qué sé yo. Eso me da la masa corporal. La masa corporal es un dato que creo que está entre 0 y 100, una cosa así, que suele estar, me parece que entre 15 y 40, no sé, no soy nutricionista, pero bueno, he trabajado un poco con estos datos. Incluso, bueno, pueden tener coma también, ¿no? Puede dar de 18,3. Bueno, este tipo de problemas, donde la variable dependiente tiene esta característica continua, un amplio rango de valores posibles, son las regresiones. Estos métodos supervisados, como les dije, requieren que mis datos estén, lo que se dice, anotados, con la respuesta correcta. Es decir, por ejemplo, para el mail, yo tengo entero mi mail y después tengo aparte si ese mail era spam o no. Bueno, lograr un dataset lo suficientemente grande, porque también normalmente hacen falta muchos datos para poder generar un buen modelo, es costoso. O sea, si yo me pongo a mano a anotar, a leer cada mail, a ver cada mail y ver si era spam o no, la verdad que puedo estar muchísimo tiempo, ¿no? Porque supónganse no, para muchos casos, efectivamente hacen falta millones de datos, ¿sí? Así que esto puede ser no solo engorroso, sino hasta medio imposible. Entonces, bueno, hay distintas técnicas para generar eso. Una de ellas, por ejemplo, es Amazon Mechanical Turk, que tal vez la escucharon o la conocen. Amazon da un servicio en el cual vos le pagás a personas por cada instancia que querés que te tagueen, no sé, algo así como $1 centavo, y le tirás por la cabeza, bueno, no sé, cientos de miles de imágenes o algunas cientos, depende de tu presupuesto. Y bueno, un montón de gente se va a poner a hacerlo, ¿no? Va a estar 2 o 3 horas laburando para esto, le van a pagar y va a haber un montón de gente haciéndolo, entonces se agiliza. Un ejemplo es lo que pueden ver acá. Acá lo que se quería hacer era un modelo que, dado una imagen, te la describa con tags, ¿no? Te diga, acá hay un perro, acá hay una bicicleta, esto es un jardín, etc. Entonces lo que se hace es, se le muestra al humano la foto y se le dice al humano, bueno, poneme acá las 3 cosas principales que ves en la foto.
Entonces después toda esa información se usa para que lo haga un modelo de Machine Learning automáticamente. ¿Puedo, puedo comentar un caso de uso? En mi laburo, por ejemplo, no usamos Mechanical Turk, pero usamos otro similar. Y lo flashero es que, no sé, una tarea de anotación puede ser, en mi caso, laburo con texto, entonces largo, no sé, 10.000 anotaciones. En general, todo este tipo de anotaciones, la calidad de una anotación es muy mala, entonces se anotan varias que se llaman perspectivas por cada caso de uso. En general, el mejor número es un impar y mínimo es 3, y depende de la complejidad de la tarea, necesitas más gente anotando el mismo punto. Y lo flashero es que lanzás una tarea de 10.000 sentencias, ¿no? Y termina a la hora. Y vos te quedás como a la hora. Yo ni siquiera me fui a tomar un café y ya terminó la tarea de 10.000 elementos. Y sí, porque hay miles de personas que hacen pequeñas anotaciones, no sé, 100 anotaciones que le llevan 20 minutos, como mucho, pero hay miles de esas. Entonces tiene un uso, digamos, se te va la guita enseguida, ¿no? Gastás miles de dólares al toque si no te cuidas, pero tiene un uso bastante práctico porque antes no existían estas herramientas y tenían que usarse otros métodos para conseguir información, y ahora tenemos estas herramientas que automatizan un montón de ese laburo y en horas podés tener un proyecto andando, prácticamente. Listo, fin, no creo. Exacto, sí. Hoy se usan mucho, sobre todo para lo que es tareas cotidianas o que puede hacer cualquier persona. No queremos reproducir la capacidad del humano o mejorar incluso, estos modelos muchas veces andan mejor que el humano, eh, de algo que todo el mundo sabe o podría hacer. Pero bueno, hay otros casos en los que esto no sirve. Por ejemplo, para los que trabajan en radiografías, necesitas que un médico te anote una radiografía de, no sé, de un tumor. Bueno, ahí esto tal vez me parece que no lo podés usar, creo que no tiene esa funcionalidad. Pero bueno, a lo que voy es generar los datos, tiene sus complicaciones y hay sus herramientas para hacerlo. Otra que, bueno, ya no se usa porque ya cumplió su ciclo, o sea, ya hizo lo que tenía que hacer. Tal vez ustedes ni la llegaron a conocer, pero bueno, hasta hace 3, 4 años era bastante común, era el reCAPTCHA de Google. Eso que hoy en día es un botoncito cuando vas a completar un formulario que tenés que cliquear y que dice no soy un robot. Bueno, antes era el reCAPTCHA en el cual te mostraba un texto y vos tenías que escribir qué veías en ese texto. Y ese texto en realidad no era un texto generado por ellos, sino que era justamente fotos de manuscritos. Entonces ellos querían traducir todos los libros del mundo, de los últimos 2000 años de historia, digitalizar, pero no querían hacerlo a mano. Entonces hicieron que todos nosotros, gentilmente, lo hagamos por ellos. En realidad les generemos el dataset suficiente para que ellos después puedan hacer el modelo y el modelo lo termine, ¿no? Pero hacía falta muchos datos anotados, entonces generaron esta herramienta. Vos creías que estaba validando, pero en realidad hacía una validación, o sea, se fijaba que lo que vos escribieses no se diferenciase mucho de lo que otros habían escrito, pero la verdad es que mismo quien lo había hecho no sabía bien qué decía ahí. Y bueno, hizo que la gente, mientras demostraba que no era un robot, generaba datos para poder crear estos modelos. Otra también es autogenerada. O sea, vos cada vez que le das me gusta a algo en Facebook, en Instagram, retuiteas algo en Twitter, le estás contando a las respectivas plataformas qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta cuando bloqueas, etc. Bueno, esos son datos que vos generás, que en algún lugar se graba, que vos le diste me gusta a algo o que le diste borrar algo, etc. Y esos datos después también se usan y también son datos anotados. Bueno, algunos algoritmos de aprendizaje supervisado. O sea, nosotros tenemos nuestros datos anotados y tenemos distintas formas de aprender sobre esos datos. Para eso entonces existen distintas técnicas de Machine Learning o algoritmos de aprendizaje supervisado. Todas estas técnicas, o la mayoría, creo que excepto una, las vamos a ver en clase, no hoy, sino a lo largo de las clases, porque bueno, cada uno de estos modelos requiere un desarrollo profundo. Pero bueno, a grandes rasgos, por ejemplo, uno es árboles de decisión, en el cual yo tengo un árbol, ¿no? Y en cada nodo hago una pregunta. Por ejemplo, esto es para saber si se va a poder jugar al tenis o no.
¿no? Y se fijan, bueno, si si llueve, directamente ya te digo que no. Es como una cantidad de preguntas encadenadas y en base a las respuestas termino prediciendo. Otro enfoque se conoce como vecinos más cercanos. Acá lo que hago es, dado una nueva instancia, yo tengo mi set de datos de experiencia, de entrenamiento, y dado una nueva instancia, me fijo dónde cae y qué vecinos tiene cerca. Y en base a eso te digo, bueno, qué va a ser esto. Otra es Naive-Bayes. Todas estas las vamos a ver más en profundidad, ¿eh? Solo lo estoy contando por arriba. Naive-Bayes, que usa el teorema de Bayes, que es uno de los señores que vimos en las fotos en blanco y negro ayer, que nació ahí por el 1700 y que creó un hermoso teorema de probabilidad condicional, y que en base a eso se crearon muchas cosas, entre ellas un modelo bastante simple y efectivo en algunas cosas, por ejemplo, para filtros de spam, funciona muy bien. Bueno, un modelo de Machine Learning. Hay otros, Linear Discriminant Analysis, creo que no lo llegamos a ver en la materia, Support Vector Machine y, tal vez escucharon hablar, las famosas redes neuronales, que lo que intentan hacer es recrear el funcionamiento de las neuronas del cerebro, ¿no? Es una analogía, no es que el cerebro funciona como estas redes neuronales computacionales, pero están inspiradas en eso. Y bueno, cada uno de estos modelos tienen distintos enfoques para aprender la tarea. Entonces, ¿cuál es el esquema general para nuestro aprendizaje supervisado? Bueno, primero tenemos que definir qué es lo que queremos que nuestro modelo aprenda. No es que nuestro modelo va a hacer todo lo que queramos, sino que se aprenden tareas específicas. Para eso, bueno, tenemos que saber qué instancias tenemos, qué tipos de instancias puede haber, qué clases. Clases serían los valores de mi variable dependiente, de la variable que quiero predecir, qué medidas de performance se pueden usar, lo que vimos al principio. Voy a tener que recolectar y preparar los datos, eso es todo un tema, que suele hacerlo el ingeniero de datos, pero muchas veces lo tenemos que hacer nosotros también. Y después la parte de experimentar, ¿no? Tengo que agarrar mis datos, bueno, ya sé qué quiero hacer, ya sé qué tipo de datos voy a tener, ya los junté, los tengo acá. Bueno, entonces tengo que primero trabajar con los datos, ver qué atributos o features tienen mis datos, estos serían las variables que voy a usar para predecir, cuáles me sirven, si tal vez tengo que transformarlas de algún tipo de forma. Después tengo que elegir un algoritmo, recién vimos algunos de ellos, árboles de decisión, vecinos más cercanos, Support Vector Machine, y entrenar esos modelos, o sea, que esos modelos aprendan la tarea, después ver si efectivamente aprendieron con alguna forma de validación, de cuantificación del aprendizaje de mis modelos. Y por último, lo que voy a tener que hacer es, bueno, simular que, bueno, mi modelo ya tuvo la experiencia necesaria y parece haberlo aprendido. Ahora lo que tengo que hacer es soltarlo en el mundo real y ver cómo se mueve. Esa es la metáfora, ¿no? Correspondiente. Lo que hago es, bueno, darle datos que no había visto nunca y entonces así estimo cómo va a funcionar el mundo real. También lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Bueno, métodos no supervisados. En este caso, como les dije, los datos no están anotados. Yo tengo mis datos, pero no sé a qué clase pertenecen o ni siquiera sé qué es lo que quiero predecir. No sé nada. Entonces, por ejemplo, puedo usar clustering para encontrar patrones ocultos. Mis datos son estos puntitos de acá y con alguna técnica de clustering me dice, mira, che, esta nube de acá es todo un mismo clúster, ¿ok? Están todos cerquita y están todos acá en este cuadrante. Así que este es un clúster. Este de acá es otro, porque también están muy juntitos entre sí y están separados de los demás, y este de acá es otro. Bueno, acá tenés 3 clústeres. Y otra es, bueno, la reducción de la dimensionalidad y la transformación de los datos. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, a veces mis datos tienen muchos features, muchas variables que yo voy a usar potencialmente para algo, y no las puedo graficar fácilmente, ¿no? Porque para los gráficos tienen límites, ¿no? Un gráfico tradicional, por ejemplo, uno como este, tengo hasta 3 dimensiones para graficar. Después una cuarta dimensión, la verdad que no te puedo hacer. Y ni que hablar si tengo 10 características distintas que quiero visualizar. Bueno, para esto se usan técnicas de reducción de dimensionalidad que me llevan
mis datos a dimensiones más chicas para yo poder graficarlos y verlos y empezar a entenderlos. Eso también es una técnica de aprendizaje no supervisado, donde no tengo datos anotados y simplemente quiero describirlos, entenderlos y aprenderlos un poco mejor. De nuevo, todo esto lo vamos a ver en profundidad en las siguientes clases. Por último está el método por refuerzos, en el cual el enfoque es, yo tengo como un conjunto de estados, ¿no? Como una máquina de Turing. Creo que no vieron máquina de Turing, pero supongan que son como estados, ¿no? Por ejemplo, para jugar al ajedrez. Tengo un estado inicial en el cual yo tengo mi tablero, donde están las blancas de un lado, las negras del otro, y uno puede mover una pieza, ¿no? El jugador que le toca. Eso te arma otro estado. Y cada pieza que muevo me llevaría a un nuevo estado. Si yo muevo un peón, voy a un estado distinto que si muevo el caballo para empezar, ¿no? Y así se van definiendo los estados hasta el fin del juego, el jaque mate o lo que sea. Bueno, y estos cambios de estado se producen en base a acciones. Por ejemplo, en el ajedrez, a mover una pieza. Hay reglas. Yo no puedo, en mi estado inicial, sacar al rey y llevar a que mate al otro rey. No, no se puede, los reyes no saltan peones, etc. Y después hay recompensas. O sea, vos hiciste una transición en la cual, de nuevo, te ponen una ventaja contra tu adversario, en el ajedrez, por ejemplo, y eso al robot le dice, bueno, bien, por haber llegado a este estado tenés una recompensa positiva. Y entonces lo que termina haciendo el robot es queriendo maximizar esa competencia. Entonces empieza a recorrer estos estados de mi juego, por ejemplo, y busca qué caminos de estados lo llevan a maximizar esta recompensa. Bueno, y después hay, mi robot en cada estado puede observar cosas, ¿no? Puede, por ejemplo, observar qué piezas hay en el tablero, pero no puede, no sé, observar la estrategia que está pensando el jugador contrario, qué sé yo. Bueno, ejemplo, como les dije, control de robot, juegos, el Go es uno donde tuvo mucho éxito hace poco. El Go es un juego, no sé si como el ajedrez, pero más complejo que el ajedrez, y donde hasta hace poco no se lograba que las computadoras le ganen a un ser humano, pero mediante Machine Learning, mediante aprendizaje por refuerzos, se crearon modelos que le ganan al mejor jugador de la historia de Go, al mejor jugador de la historia de ajedrez, de Warcraft, de Age of Empires, de Doom, de cualquier juego, le ganan. O sea, son jugadores invencibles por humanos. Bueno, también se usa para otras cosas, ¿no? Para sensores, para robots, el ruteo de paquetes y más cosas. De nuevo, esto es todo lo que vamos a ver de refuerzos en esta materia, pero bueno, no sé, si los deja manijas, pónganlo después en el feedback de la materia y vemos o de agregarlo en esta materia o de ver qué se puede hacer. Eso huele a una alternativa. Ahora, sí, seguramente. Y acá en Argentina tenemos muy buenos científicos de datos en refuerzos. Es más, uno de ellos participó en uno de los papers más famosos de refuerzos. En nuestros papers que creó este modelo que le gana al Warcraft a cualquiera, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a ver qué sería aprender un concepto, ¿no? Vamos de nuevo. Yo, humano, aprendo las cosas en base a ver, ¿no? Excepto que, bueno, que vaya a la escuela y me digan, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos al ejemplo de qué animal es un ave, ¿no? Bueno, supongamos que yo no fui a la primaria, bueno, yo fui, pero la verdad que no me acuerdo la definición estricta de un ave, sé reconocértela, excepto que me tires una que nunca haya visto y tal vez dudo, pero bueno, no sé cuál es la definición estricta de ave. Entonces, nada, yo le empiezo a mostrar, supónganse a una persona, y le digo, che, bueno, esto que está acá no es un ave, esto que está acá, sí, esto que está acá también, esto no, y así le voy mostrando. Y lo que quiero es que, bueno, en base a esta experiencia, la persona abstraiga la idea y entienda, en base a todas estas cosas, qué es un ave. Entienda ese concepto hasta ahora desconocido por él y que nadie se lo dijo explícitamente nunca. Sino que le mostraron instancias de ese concepto, instancias que sí e instancias que no, y entonces en base a eso, uno intenta crearse
la idea de qué es un ave. Entonces, eso llevado al mundo del machine learning, de una computadora, sería aprender un concepto. Y el modelo lo que hace es inducir una función, ¿no? Para este caso sería una función booleana, en la cual te digo si es un ave o no es un ave. Esa función intenta aproximar el concepto de ave. Y esa función va a terminar siendo una hipótesis para aproximar el concepto. El concepto es lo que de verdad es, ¿no? Pero como yo no lo sé explícitamente, empiezo a construir en mi cabeza hipótesis de qué puede ser un ave. Por ejemplo, una primera hipótesis simple, que me muestras un par de ejemplos y uno podría pensar es, bueno, un ave vuela. Bueno, es una hipótesis válida y, qué sé yo, funcionaría un poco acá, pero se equivocaría bastante, ¿no? Me diría que el murciélago es un ave, que el kiwi no lo es y que este pescado raro es un ave. Bueno, es una hipótesis que se aproxima porque un poco le pega, pero no es el concepto, está lejos todavía. Entonces digo, bueno, probemos con otras hipótesis. Te digo, bueno, que vuela o tiene dos patas y tiene pico. O se me ocurre otra, tiene dos patas, tiene plumas y pone huevos. Y así empiezo a construir hipótesis y a testearla en mis datos, en lo que tengo hasta ahora. Y ahí empiezo a ver, bueno, qué hipótesis es mejor. Bueno, estas hipótesis que en la industria, en la práctica, la verdad que nunca la van a escuchar como hipótesis, sino se lo conoce más bien como modelos, viven en un espacio, ¿no?, de hipótesis que está determinado por la forma que puede tener. Por ejemplo, el anterior, esto de acá, es lógica proposicional, o sea, concatenación de variables booleanas, de true o false. Concatenación con conectores and, or, not, etc. Pero puede tener otra forma, puede ser un árbol de decisión, que es otra cosa completamente distinta. Puede ser una función que recibe parámetros, los multiplica por algo, los suma y te devuelve otra cosa. Puede ser vecinos más cercanos, puede ser todo lo que se les ocurra, ¿no? Y puede ocurrir mismo que mi espacio de hipótesis, por ejemplo, los árboles de decisión o las cadenas de booleanos, no contengan el concepto. O sea, que el concepto que se tiene que aprender no sea definible de esa manera. Pero sí puede que se aproxime. Bueno, dado mi espacio de hipótesis, un algoritmo de aprendizaje lo que busca es buscar la hipótesis en ese espacio que mejor se ajusta a mis datos de entrenamiento. Que estrictamente sería esta cuentita, esta definición, sería la definición matemática, ¿no? Buscar la hipótesis de mi espacio de hipótesis que maximiza la probabilidad de que esa hipótesis se ajuste a los datos. Esta sería la definición formal. Bueno, vayamos a un ejemplo más o menos concreto. Supónganse que este es el concepto que yo quiero aprender, ¿sí? O sea, yo quiero, en este cuadrante de acá, en donde pueden vivir mis datos, el concepto es esta nube extraña que está en este cuadrante de acá arriba. Yo no lo sé, ese concepto, ¿sí? Yo lo que sé son las instancias. A mí me dieron un conjunto de puntitos que tienen un color y yo tengo que estimar, dado un nuevo puntito, de qué color va a ser. De nuevo, esto yo podría suponer que, no sé, hay una diagonal acá que los divide o algo así. En realidad es esto lo que está pasando. Esto simplemente son instancias de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, voy a empezar a intentar aproximar a este concepto desconocido. Para eso tengo mis instancias, que son puntitos. Cada punto tiene coordenadas, que son los atributos, los features, X e Y, o sea, un valor en este eje y un valor en este eje. Y tiene un color, que son las clases, que es la variable dependiente, la variable que quiero predecir. Y lo que voy a hacer es intentar buscar una función, un modelo, una hipótesis, que dadas estas dos coordenadas, se aproxime a la función objetivo y pueda así predecirme correctamente los colores. Bueno, el aprendizaje inductivo busca un modelo general a partir de información específica. Es decir, yo tengo mi información, mis instancias, e intento crear el concepto, la idea general que está detrás, justamente lo que genero esos datos. Y esto se basa en un supuesto que es que cualquier hipótesis o modelo que aproxime bien a la función objetivo sobre un conjunto suficientemente grande de instancias, también va a aproximar bien a la función objetivo sobre instancias no observadas. Es decir,
si mi modelo anda bien en mis datos de entrenamiento, debería andar bien en datos nuevos, frescos. Si es que mi modelo entendió el concepto que está implícito en esos datos. ¿Sí? Bueno, entonces yo empiezo y digo, bueno, mi primera hipótesis va a ser que va a ser una muy simple y va a ser que esto es una línea recta. Acá hay una línea recta detrás de todo esto que me diferencia el color de un puntito de otro, ¿no? Y esa línea recta se define como si mi X es menor a un K, ¿no? Si es menor, los puntos son azules y si no es rojo. Es decir, yo defino un K, entonces para este lado va a ser azul y para este lado va a ser rojo. Para no perder a nadie y por las dudas, el eje X es obviamente la línea que está en el eje horizontal, ¿no? Exacto. Bueno, entonces mi espacio de hipótesis estaría definido por todos los potenciales valores de K que yo puedo definir, que son todos los valores que yo puedo tener en mi eje X, y el color a izquierda, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué decir qué me queda de este lado si azul o rojo? Y del otro lado va a quedar el otro color. Entonces yo tengo un espacio de hipótesis relativamente chico, ¿no? Tengo muchos valores para un K y 2 valores para esta otra variable. O sea, tengo no mucho. Y mi algoritmo lo que tiene que hacer es buscar la mejor combinación, ¿no? Un K y un color a izquierda, lo mejor posible es que separen lo mejor posible. Bueno, a ver, obviamente esta hipótesis no se ajusta muy bien al concepto que está detrás. Acuérdense que el concepto que está detrás es esa nube extraña, ¿no? Igual ya de por sí en los datos se ve que no lo está separando bien, ¿no? O sea, de los dos lados me están quedando mezclas de colores. Entonces digo, bueno, vamos a proponer una hipótesis un poco más compleja. No voy a hacer una recta, voy a hacer una diagonal, ¿no? Que bueno, es una recta con una pendiente. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Si la coordenada y es mayor a un m por mi coordenada x más un b, es azul, y si no es rojo. Es decir, si acá yo hago una recta y los colores que quedan por encima de la recta son azules y los que quedan por abajo son rojos. Bueno, tengo un espacio de hipótesis más grande, porque ahora tengo que encontrar un m y un b, además de... Perdón que te interrumpa, Juan. Acá hay una pregunta de Lionel que dice, pregunta, ¿ahí lo que se hace es medir el error y en base a eso decidir si la hipótesis se ajusta? Exactamente. Yo, por ejemplo, acá podría medir el error diciendo, en este anterior, podría decir, bueno, el mejor K que encontré es este de acá, ¿no? Supónganse K igual a 5. Digo, bueno, veamos a ver qué también lo hizo. Y bueno, mi modelo me diría que este es azul, pero es rojo. Bueno, le pifió. Y me diría que este es azul, y es azul. Bien, le pegó. Y así con todos. Y yo diría, bueno, mira, esta hipótesis tiene un porcentaje. Después vamos a ver bien qué métricas usamos, pero supónganse que es porcentaje de correctos de, no sé, ¿qué tendrá esto? 60, 70. Y ahí vos podés decir, bueno, anda más o menos bien, pero la verdad a mí me gustaría que ande mejor. Entonces empezás a probar otras cosas. ¿Entendió? Supongo que sí. Y empiezo a probar, bueno, vamos con algo un poquito más complejo. Acá hay otra pregunta. Dice, el margen de error lo predefinís, ¿no? Bueno, sí, o sea, a ver, supongamos que estás en el mundo ideal en el cual vos pones tus exigencias, ¿no? Acuérdense de nuevo que nunca el porcentaje de error va a ser 0 y tu modelo va a ser perfecto. Así que a eso nunca podés aspirar. ¿A qué podés aspirar? Y depende de muchas cosas. Depende del contexto. Si estás en una empresa y te dicen, mira, necesito que ande tan bien, o si estás, no sé, si depende una vida de esto, no podés decir que tu modelo ande 60% bien. Si quieres predecir el cáncer, no le puedes decir a alguien que tiene cáncer cuando no lo tiene, ni que no tiene cuando lo tiene. Depende el contexto, ¿no? Y lo pones vos, el umbral, digamos, al fin y al cabo. Pero bueno, a vos te lo pueden imponer también tus jefes o la tarea misma, ¿no? O bueno, o vos mismo, supónganse que no hay, te lo impones vos y vos decís, bueno, esto me da un 60%, 70% de correctos. Y bueno, la verdad que yo creo que lo puedo hacer mejor. Así que sigo probando. O no sé si puedo, pero tengo otras ideas. Y propongo esto, una recta.
tengo más variables, tengo un espacio de hipótesis más grande y tengo más parámetros a estimar. Aproxima mejor, pero es más costoso. O sea, acuérdense que buscar el M, el B y el color superior no es algo que vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer la computadora y le va a requerir cómputo. Esto, en estos ejemplos de juguete, es despreciable, pero en ejemplos de la vida real con millones de instancias y montones de features, se vuelve más que significativo, ¿sí? A medida que voy complejizando mis hipótesis, en este caso, podemos ver que los modelos se ajustan mejor y se vuelven más complejos. Se vuelven más complejos porque viven en un espacio de hipótesis más grande y porque al vivir en un espacio de hipótesis más grande, recorrer este espacio de hipótesis es más trabajoso. Bueno, sigo mejorándola y digo, ¿sabes qué? Una diagonal tampoco me conforma. Voy con una curva. Entonces digo, bueno, van a ser azules si la coordenada y es mayor a un a por mi coordenada x al cuadrado, más un b por mi coordenada x, más un c. Ahora tengo un espacio de hipótesis más grande todavía. Tengo que encontrar el mejor a, el mejor b, el mejor c y el mejor color superior. Pero la aproximación parece bastante mejor. Ahora, por lo menos en estos datos, estoy clasificando bien todo. Ahora, acuérdense que el concepto que estaba detrás de estos datos era una nubecita. O sea, esto aproxima bien esa nubecita, pero no es la nubecita, ¿sí? Es una hipótesis que se aproxima, por lo menos en mi set de datos, bastante bien, pero que todavía no lo es. Y yo ni siquiera sé que no lo es, ¿no? Pero bueno, dado que yo sé que hay un error irreducible, siempre voy a saber que no lo es. Y, bueno, encontrar más, al explorar un espacio de hipótesis más grande, tengo más complejidad, porque bueno, esta curva podría ser esta, que es la mejor, pero podría ser una curva así, podría ser una curva, no sé, todas las curvas que se le ocurran dibujar acá, que son millones. Cuanto más complejo es el concepto o nuestra hipótesis, más hipótesis tengo para probar y más grande es mi espacio a recorrer. Entonces, en el aprendizaje supervisado, dado una función objetivo desconocida, un concepto desconocido, queremos aproximarla mediante hipótesis. Nosotros empezamos a decir, bueno, esto me parece que tiene esta forma, las hipótesis son de este tipo, a eso se lo llama modelo, y lo que hago es entrenar modelos que ajusten los parámetros de mi hipótesis, dado un dataset de entrenamiento. En nuestros ejemplos teníamos la hipótesis recta, la hipótesis diagonal, la hipótesis curva. Cada una tenía una mejor instancia. Esta era la mejor hipótesis de recta para mis datos. Esta era la mejor diagonal y esta era la mejor curva. Y los algoritmos de aprendizaje son procedimientos para entrenar los modelos a partir de los datos de entrenamiento. Para encontrar la mejor hipótesis del mundo de hipótesis que yo definí, que se ajuste mejor a mis datos. Y esto nos abre la puerta a lo que es el sesgo inductivo, ¿no? Los datos de entrenamiento no alcanzan para inferir un modelo. Hay infinitas posibilidades. Es decir, yo tengo un conjunto de datos y se me pueden ocurrir infinitas hipótesis. O sea, si yo no restringo mi mundo a las rectas, las curvas, las diagonales, los árboles de decisión, etc., tengo infinitas ideas para intentar probar. Entonces yo de entrada tengo que decir, bueno, yo lo voy a encarar por acá, con árboles de decisión, con rectas, con curvas, pero algo concreto. Y eso es el sesgo inductivo, las afirmaciones que yo hago sobre mi espacio de hipótesis. Yo digo, esto se puede explicar con un árbol de decisión. Ahí le estoy metiendo un sesgo. Estoy diciendo, este concepto es aproximable de esta manera. Entonces, este sesgo inductivo incluye la forma de mi hipótesis, los números de parámetros y el tipo de parámetros, y cómo mi algoritmo recorre las hipótesis, porque en la práctica no va a ser fuerza bruta, no va a probar todas las hipótesis posibles, porque, de nuevo, en la práctica pueden ser miles de millones y podría no terminar nunca. Entonces lo que hace es recorrer el espacio de hipótesis con un criterio, ¿no? Y mirá, no voy a probar cualquier cosa, voy a probar por acá porque tiene más sentido. Bueno, eso le pone otro sesgo. ¿Cómo recorro yo mi espacio de hipótesis? Es otro sesgo. Yo estoy definiendo, estoy diciendo, mirá, tenés este mundo de hipótesis, pero probá con este submundo y fíjate que seguramente esté ahí. Bueno, ahí le metí
dos sesgos. Eso es el sesgo inductivo, ¿no? Es suposiciones sobre mi concepto que no lo conozco y que pueden ser potencialmente erróneas. Bueno, en cada uno de los casos, ya lo dije, acá mi sesgo inductivo es que mi hipótesis es una recta. Bueno, y acá no importa, lo estoy recorriendo completo, no estoy probando todas las rectas posibles, supónganse. Pero bueno, cada uno de estos tiene su sesgo. Acá estoy diciendo es una diagonal, acá estoy diciendo es una curva, y acuérdense que no es ninguna de estas. La curva se aproxima bien, pero tampoco lo es. En realidad es una nube fea que está acá. Vayamos a un nuevo ejemplo. Ahora tengo estos otros datos. Ahora ni les digo cuál es el concepto, no lo sé. Bueno, y para esto voy a probar una nueva hipótesis, porque bueno, acá ya tengo una cosa distinta, no tengo como azules en el medio y rojos alrededor. Entonces digo, mira, a mí me parece que si definimos un rectángulo, ese podría ser una buena hipótesis para este concepto. Entonces yo voy a decir, mira, mi espacio de hipótesis son los rectángulos, ¿no? Que tienen una base, una altura, una posición que sería el centro del rectángulo y un color adentro. Y entonces lo que está adentro del rectángulo es una clase y lo que está afuera es otra. Entonces tengo este espacio de hipótesis. Pueden ver que se aproxima bastante bien, pero le quedan algunos azules afuera. O sea, para mis datos no termina de ser una buena aproximación. Entonces yo la puedo complejizar un poco y decir, mira, no es un rectángulo. Pueden ser hasta 3 rectángulos. Entonces, eso me da esta otra solución. ¿Sí? Es más complejo porque, de nuevo, voy a tener más parámetros porque ahora estoy diciendo 3 rectángulos. Pero ahora, por lo menos, ya se ajusta bien a estos datos, a las instancias que tengo acá. Yo podría seguir agrandando esto y decir, bueno, ¿sabes qué? No 3 rectángulos, todos los rectángulos que quieras haces. Y podría darme algo como esto. Un rectangulito para cada círculo. Esto sería lo que se conoce como sobreajuste o overfitting. ¿Por qué? Y porque acá no está aprendiendo el concepto implícito, sino que está memorizando. O sea, está aprendiendo, en este cuadradito acá está el azul, en este cuadradito acá y así. Esto no está aprendiendo, no está generalizando la idea e intentando ir al concepto que está detrás de esto, sino que está memorizando los datos. Entonces, si viene un nuevo puntito y me cae acá, me va a decir que es rojo, cuando todo podría indicarme que debería ser azul. ¿Sí? Entonces acá entra un principio que se conoce como navaja de Occam, en el cual, en igualdad de condiciones, hay que elegir la explicación más simple. ¿Por qué? Porque la explicación más simple tiende a generalizar mejor, ¿sí? De nuevo, es un principio metodológico, no una ley. Es decir, no vale siempre, ¿no? Vale casi siempre. Y en el aprendizaje automático, la traducción, porque no, Occam no era un científico de datos, sino que creo que era un filósofo, pero bueno, su analogía en el mundo del Machine Learning sería, ante dos hipótesis o modelos que se ajustan igualmente bien a mis datos de entrenamiento, es esperable que el más simple generalice mejor. Es decir, en mi ejemplo de rectangulitos, yo debería quedarme con el que menos rectangulitos me hace, el que es más simple. Y anda dentro de todo bien, ¿no? Volvamos al sesgo inductivo. Bueno, esto ya lo dijimos. Y a lo que yo quiero ir es, si un algoritmo tiene un sesgo fuerte, esto implica que tiene mayores restricciones al poder expresivo de la hipótesis. Por lo tanto, tiene menores chances de aproximar bien a la función objetivo. O sea, vayamos a nuestros ejemplos de recta, diagonal o curva. El que más sesgo inductivo tiene es la recta, porque es la que más suposiciones hace, el que más simplifica, el que me dice, mirá, es esta cosita de acá, esta cosa súper simple, vos solo tenés que ver, ni siquiera tenés que ver la coordenada Y, tenés que ver solo la coordenada X. Esa hipótesis tiene un sesgo muy alto, está suponiendo muchas cosas y está viendo poco los datos. Eso genera poco poder expresivo, entonces menores chances a aproximar bien. Se lo conoce como, esto produce lo que se conoce como error de sesgo o bias, que es diferencia entre los valores verdaderos y lo que nuestro modelo dice. El algoritmo asume conceptos erróneos.
Un alto bias, como dijimos, un alto sesgo, supone que yo estoy haciendo demasiadas suposiciones antes de ver los datos, ¿sí? Antes de nada. Estoy suponiendo demasiadas cosas. Y esto puede producir que mi algoritmo pierda relaciones relevantes entre los features. No vea que hay una relación entre mi coordenada X y mi coordenada Y. No es que solo importa mi coordenada X, por ejemplo. Y esto produce underfitting. Es decir, subestima el problema. Y por el otro lado, del otro lado o sea, la otra cara de la misma moneda es el error de varianza. Este es un error de sensibilidad a pequeñas fluctuaciones del conjunto de entrenamiento. Es decir, miro demasiado los datos. O sea, le doy a mi modelo, ¿sabes qué? Tenés todo esto para probar. Tenés un espacio de hipótesis gigante. Entonces, mirá todos los datos, miralos mucho y en base a eso estimalo. Tenés toda la libertad de hacer lo que quieras. Eso puede parecer lindo, pero en realidad lo que termina haciendo es que el modelo lo mire mucho el dato y se lo acuerde, básicamente, ¿no? O sea, tiene tanto para mirar y tampoco para suponer que termina haciendo overfitting, o sea, memoriza los datos y no generaliza. Y además esto produce que dos sets de datos que fueron producidos por el mismo concepto, por el mismo fenómeno, me generan dos modelos completamente distintos, porque el modelo no está generalizando, sino que está mirando mucho los datos y memorizándolos. Entonces, un modelo que tiene baja varianza tiende a no hacer esto, a conservar una misma forma. Si yo tengo dos sets de datos producidos por el mismo concepto y mi modelo tiene baja varianza, me va a dar más o menos la misma solución. En cambio, un modelo con alta varianza me va a dar dos soluciones completamente distintas. Estos serían ejemplos. Yo tengo este concepto de acá, esta función objetivo que quiero aproximar, y pruebo con una parábola, con una curva. Este modelo tiene mucha varianza. Entonces, para distintas instancias del mismo concepto, fíjense, me da soluciones completamente distintas. En cambio, este otro de acá, o sea, esto tiene un error de varianza muy alto y tiene un bajo sesgo. En cambio, este de acá tiene un alto sesgo y una baja varianza, y lo que es una línea recta en el eje Y. Entonces, fíjense, para todos mis datos me devuelve la misma solución. Eso tampoco quiere decir que está bien, porque el concepto que yo quiero aproximar es este. O sea, los dos están igual de mal al fin y al cabo. Uno porque tiene mucho error de sesgo y otro porque tiene mucho error de varianza. Esta es otra forma de ver el problema, ¿no? El mundo ideal es un modelo con bajo sesgo y baja varianza, en el cual todas mis predicciones, supónganse que si este es un blanco y si mi predicción es buena, le pego al centro, ¿no? Entonces, todas mis predicciones están muy bien. En un modelo con alta varianza, algunas están bien, otras se van para cualquier lado. Es como que la mira la tengo, se me mueve, ¿no? En un sesgo alto, no se me mueve la mira, pero está siempre apuntando mal al mismo lado. O sea, está consistentemente mal, ¿sí? Y bueno, alto sesgo y alta varianza, tira cualquiera lejos del objetivo. Esta es otra forma de verlo, ¿no? Este trade-off sesgo-varianza. Y esta es otra forma más de verlo. En este eje tengo la complejidad de mi modelo. Cuanto más me voy para la derecha, más complejo es mi modelo. ¿Qué quiere decir más complejo? Que tengo más variables, que tengo un espacio de hipótesis más grande. Tengo más variables a estimar. En el eje Y tengo el error. Cuanto más para arriba, más error tiene mi modelo. La línea roja es el error de sesgo y la línea azul es el error de varianza. Y la línea negra es el error total, porque yo puedo tener un poco de los dos. Y lo que pueden ver es que a medida que mi modelo se va haciendo más complejo, mi error de sesgo baja, pero mi error de varianza sube. ¿Por qué? Porque al tener modelos más complejos, hago menos supuestos sobre mis hipótesis, miro más los datos, y al mirar más los datos aumento la sensibilidad de mi modelo y puedo hacer que termine memorizando. Entonces tengo que encontrar el equilibrio, ¿no? En el cual tengo el mínimo posible de los dos. Y después está lo que ya les conté y ya hablamos como error irreducible. Es decir, no se lo puede anular, no se puede menos que esto. También se lo conoce como ruido.
proviene de muchos factores. Uno es la aleatoriedad que les dije antes. Puede ser también porque no estoy viendo alguna variable que es importante, porque no la tengo en mis datos, porque no la puedo medir. Porque me faltan, tengo algunas columnas incompletas, tengo problemas en mis datos, inconsistencias, falta de valores, etcétera. Acá está. O, bueno, problema mal enmarcado. Acá Lionel pregunta, ¿cómo ves la varianza? ¿Es la sumatoria de la distancia de todos los puntos a la curva definida? Esto es hace un minutito, pero bueno. La varianza, la mejor forma de verlo para mí es esto de acá. Y para distintos conjuntos de datos, pero que provienen del mismo concepto, del mismo fenómeno, mi modelo me da soluciones muy distintas. Forma de cuantificarlo es difícil, no lo vamos a ver en esta materia, no viene al caso. Lo importante es que sepan qué representa cada uno de estos errores y que los dos van a estar en nuestro modelo. Difícilmente los dos sean nulos o cero. Y eso es a lo que iba. O sea, esto es como formalizando un poco, ¿no? Si lo que quieren es eso, si a eso iba la pregunta. Yo tengo, por un lado, mis observaciones. Por un lado tengo mi feature y mi variable dependiente, la variable que quiero predecir. Entonces lo que yo intento hacer es una función objetivo que, dados mis features, más un error irreducible, se aproximan bien a lo que yo quiero predecir. Y acá tengo lo que sería el error de mi modelo. Esta es la forma formal de definir mi error, que es, bueno, cosas que no vienen al caso, pero básicamente la diferencia entre lo que predigo y la realidad. Y este error está compuesto por un error de sesgo, un error de varianza y el error irreducible. Y lo que yo puedo hacer es intentar minimizar este y este. Este de acá voy a tener que aprender a convivir con él y hacerme lo más amigo posible. ¿Cómo sé cuánto tengo de cada uno? Bueno, de por sí, vamos a ir viendo. Cada modelo no es lo mismo una red neuronal que un árbol de decisión, que otras cosas. Y cada uno de estos modelos tiene problemas o de sesgo o de varianza, o incluso los dos. Y yo puedo medir esos errores. Después vamos a ir viendo cómo, en base a distintas mediciones. Por ejemplo, si mi modelo está funcionando muy bien en mis datos de entrenamiento, pero muy mal en datos nuevos, frescos, estoy diciendo que mi modelo está overfiteando. Y así vamos a ir viendo cómo medimos cada uno. Pero lo que quiero que se lleven es que es esto, es que mi modelo, mis modelos de Machine Learning, mis hipótesis, las ideas que un humano se puede hacer o que una máquina se puede hacer de lo que quiere aprender, va a tener un sesgo, porque uno no sabe, o sea, nadie le está diciendo esto es así. Te están tirando cosas por la cabeza y vos tenés que intentar generar una abstracción lo suficientemente cercana a lo que de verdad es, pero ni una abstracción demasiado alta que se vuelva muy sesgada y que no esté viendo los datos, sino que esté suponiendo con los ojos cerrados, ni una no abstracción que sería memorizar los datos y acordar de memoria lo que viste. ¿Sí? Es como que el mismo problema que tenemos nosotros cuando intentamos aprender algo, en algún punto lo tienen los modelos de aprendizaje automático, el Machine Learning. Y fin. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté la última tampoco. Acá Leonardo pregunta, F circunflejo, ¿qué sería? Y sí, Lionel, podés abrir el mic sin problema, ¿eh? Cualquiera puede abrir el mic. Sí, mira, no pensé que iban a preguntar eso. El F techito, sí. Esto es, bueno, es algo ya más estadístico y probabilístico. O sea, esta es la función posta, la que yo quiero buscar, y el sombrerito es mi estimación. Esto es un formalismo del lenguaje estadístico probabilístico. F sombrerito siempre es una estimación. Bajado a tierra. Esta es la real, entonces, esta es la que yo... ese sería el valor exacto o algo entonces en la ecuación. Y es el valor correcto. Okay. Y son mis datos. Sí, es el valor correcto y que como esto es aprendizaje supervisado, yo lo tengo. O sea, yo, por ejemplo,
para mis puntitos, yo tengo mi set de datos de puntitos y tengo, acá tendría mis coordenadas X, y acá tendría el color. Es el valor verdadero. Este I chiquito son las instancias de mi valor verdadero. Y este X chiquito las instancias de mis observaciones. Yo tengo una pregunta, Juan. Viste que la expresión de la esperanza tira que el bias está al cuadrado y la varianza no. ¿Esto indica que hay un crecimiento más fuerte del sesgo que de la varianza del modelo? No. Es una cuestión de cómo se estima. O sea, de nuevo, esta función es genérica. Es como la función del error teórica. Después, en cada modelo va a ser distinto. Pero no quiere decir eso. Se lo suele poner por una cuestión, el cuadrado suele estar por una cuestión de diferenciabilidad. Es una linda función diferenciable y por eso se suele usar mucho en este tipo de cuentas. De nuevo, esto se los estoy contestando porque preguntan, pero no quería que se enrosquen con esto tampoco. Si hay alguien que no lo entiende, no se calienten que no viene por ahí la cosa. Esto era simplemente un formalismo y todas las flechitas es en realidad lo más importante, ¿no? O sea, te lo resumo así nomás, el error del modelo se conforma de 3 partes. El sesgo del modelo, la varianza del modelo y un error irreducible. Y como dijo Juan, nosotros vamos a laburar siempre tratando de bajar el sesgo y la varianza. Obviamente, después para el error irreducible podemos cagar a puteadas a los que están recolectando los datos y pedirles que hagan bien el laburo. Pero eso ya escapa un poco de la función que tratamos de hacer, ¿no? Como que dividimos el problema en 2. Ahí entra el data engineering y lo que haces a puteadas y le echas la culpa de que todo no anda. No, mentira, hay que ser buen compañero en el laburo. Bien. Si no hay más preguntas, pongo un timer de 10 minutos y volvemos. ¿Hay más preguntas? Voy a rematar como a la 1, a las 2, nadie más, con el martillito. Listo. Bueno, tomamos un break ahora y después hacemos el switch a la práctica. Hoy en la práctica vamos a ver NumPy Pandas, que es crítico para todo el TP y para toda la materia prácticamente. Así que los que no saben eso, presten atención. Va a ser complicado, así que prepárense para repasarlo un poquito después también. Bueno, nada, pongo el timer y dejo de grabar, sigo streameando, pero en 10 minutos volvemos, empezando ahora.